Hola amigos, bienvenidos a su canal, Bolas. No apagues la luz. ¿Listos para esta nueva historia? Bueno, comenzamos. Esta historia nos la mandan desde Jalisco, en uno de sus varios pueblitos de sus alrededores. En el pueblo, nadie se atrevía a pisar el panteón después de las 10 de la noche. No era por respeto, era por un miedo tan antiguo que ya se sentía parte del aire. El lugar estaba rodeado de mezquites torcidos, con ramas que parecían garras apuntando al cielo, cruces de piedra partidas por la mitad y tumbas tan viejas que la lluvia y el viento habían borrado los nombres de sus ocupantes. Los viejos decían que ahí los muertos no descansaban, que simplemente se quedaban despiertos, esperando. Pero los jóvenes no creen en advertencias, solo en desafíos. Esa noche eran 6: Iván, Mauro, Beto, Chino, Luis y Rafa, todos borrachos, todos riendo demasiado fuerte, como si sus carcajadas pudieran ahogar el silencio denso que los rodeaba. El reto había surgido entre tragos de tequila y bravuconadas. Nomás entramos, nos meamos en una tumba y nos largamos, dijo Iván, con la voz pastosa. Así se quita el miedo, demostrando quién manda. Los demás celebraron la idea. Parecía fácil, parecía divertido. Cruzaron la reja principal, oxidada y quejumbrosa. Al instante, el aire cambió. No se volvió más frío, sino más pesado, como si de pronto costara trabajo llenar los pulmones. Era un aire cargado de algo más que humedad. Sus linternas cortaban la oscuridad, revelando tumbas hundidas en la tierra, algunas con la lápida rota, otras que parecían haber sido rasguñadas desde adentro. El ambiente festivo empezó a desvanecerse. De repente, Rafa se detuvo en seco. Sus ojos se abrieron de par en par. «¿No oyen eso?», susurró. Todos se quedaron quietos, agudizando el oído. Se escuchó un sonido muy leve, casi imperceptible, como uñas diminutas rascando madera seca. «Cállate», dijo el chino, aunque su propia voz tembló un poco. «Es el viento entre los árboles». Pero no había viento. Las hojas de los mezquites estaban mortalmente quietas. Siguieron caminando, ahora en un silencio tenso, hasta que la vieron. Al fondo del panteón, aislada del resto, había una tumba que era solo un montículo de tierra. No tenía flores, ni veladoras, ni siquiera una cruz. La tierra era más oscura, casi negra, como si estuviera permanentemente mojada. Una pequeña placa de metal, vieja y casi enterrada, apenas dejaba leer una inscripción: A.M. 8 años. Que Dios se apiade. ¿Por qué pondrían algo así?, preguntó Luis, con la voz convertida en un hilo. Porque era mala, se burló Beto, intentando recuperar la valentía. Hasta muerta, da miedo la cabrona. Las risas volvieron, pero esta vez sonaron forzadas, huecas, y entonces, uno por uno, cumplieron el reto. Orinaron sobre la tierra oscura. En el momento en que el primer chorro tocó el montículo, algo gimió. No fue un animal, tampoco una persona. Fue un llanto infantil, un quejido profundo y enfermo que parecía venir desde una garganta rota, desde muy abajo. Las linternas de todos parpadearon al mismo tiempo, como si una extraña sobrecarga las hubiera afectado. La tierra de la tumba se hundió ligeramente, solo un par de centímetros, como si alguien hubiera tomado una profunda bocanada de aire. Debajo de ella. «Ya vámonos», susurró Rafa, temblando de pies a cabeza. Pero el daño ya estaba hecho. La falta de respeto había sido cometida y la habían despertado. Años atrás, Ana María no era un demonio, era una niña flaca y silenciosa, con unas ojeras permanentes que le daban un aspecto triste. Un día, empezó a hablar sola. Al principio, sus padres pensaron que eran juegos de niños, pero luego empezó a decir cosas que nadie le había enseñado. Hablaba en idiomas viejos, lenguas muertas que nadie en el pueblo conocía. Recitaba oraciones al revés, con una voz que no era la suya. La familia, desesperada, buscó la ayuda de la iglesia. Cuando intentaron el exorcismo, algo salió terriblemente mal. El demonio no fue expulsado. Al contrario,
Se aferró a la niña, se fundió con ella, hasta ser uno solo. Los testigos de aquel ritual fallido contaron cosas horribles. Vieron cómo la sombra de Ana María se movía de forma independiente a su cuerpo en la pared, como su boca se abría de manera imposible, antinatural, como su voz de niña se superponía con otra, una voz grave, antigua y burlona. La cosa que habitaba en ella habló a través de sus labios. Si ella muere, yo me quedo, dijo. Y si me quedo, voy a jugar. Ana María murió esa misma noche, ahogada en su propia sangre, con los pulmones destrozados, pero algo más nació en su lugar. La primera noche, después de su visita al panteón, Rafa despertó sintiendo un peso aplastante en el pecho. Estaba completamente paralizado. No podía moverse ni gritar. El terror puro le heló la sangre cuando abrió los ojos. Había una niña sentada sobre él. Su cuerpo parecía mal armado, como si sus huesos estuvieran puestos al revés. Tenía la piel pálida pegada al cráneo. Los ojos eran dos pozos completamente negros, sin iris ni esclerótica. Y su boca estaba demasiado abajo, casi en la base del cuello. Una línea torcida que se abrió para hablar. ¿Te divertiste?, preguntó la niña. Pero la voz era la de un adulto, rasposa y cruel. En cuanto la criatura se desvaneció, Rafa pudo moverse y gritó con todas sus fuerzas. Cuando encendió la luz, vio las marcas en su pecho, las huellas de 2 pies pequeños, hundidas en su piel como si estuvieran quemadas. Esa misma madrugada, Iván empezó a oír una voz dentro de su cabeza, un susurro constante que repetía una y otra vez: huele a mí, hueles a mí. Desesperado, se rascó la nariz hasta hacerse sangrar, pero el olor no se iba. Era un hedor a tierra mojada, a orina y a sangre vieja. Mauro, por su parte, comenzó a encontrar dibujos infantiles en las paredes de su cuarto. Estaban hechos con carbón o algo parecido. Mostraban escenas grotescas, niños colgados de árboles, hombres sin ojos, y siempre, en cada dibujo, una tumba abierta. Todos los dibujos tenían la misma firma: A.M. Uno por uno, el castigo se fue cumpliendo. El chino desapareció primero. Nadie supo de él durante 3 días. Lo encontraron en una zanja a las afueras del pueblo. Tenía la mandíbula completamente dislocada, como si alguien la hubiera forzado para abrir su boca más allá de lo humanamente posible. Dentro de su garganta encontraron tierra del panteón y un pequeño mechón de cabello infantil. En su celular, la policía halló un último archivo de audio, grabado a las 3 de la madrugada, la noche de su desaparición. Se escuchaba su llanto aterrorizado y una voz de niña que decía: no llores, ahora tú juegas conmigo. Beto empezó a perder la cabeza. Decía que se veía en los espejos, pero con los ojos negros, como los de aquella niña. Juraba que cuando parpadeaba, sentía que algo más parpadeaba desde adentro de su propio cuerpo. La última vez que habló con Luis, le dijo: me está usando. Dice que me parezco al padre que la amarró durante el exorcismo. Luis no duró mucho más. Se lanzó desde el puente más alto del pueblo. Antes de hacerlo, arrancándose las uñas, escribió un mensaje en la pared de su casa. No es una niña, es una puerta. Desesperado, Iván, el que había propuesto el reto, fue a buscar ayuda con el viejo sacerdote del pueblo. El cura apenas lo escuchó y le cerró la puerta en la cara. A través de la madera, le dijo con una voz temblorosa: eso no se expulsa. Eso no se combate. Eso creció. Esa noche, Iván soñó que estaba de nuevo en el panteón. La tumba de Ana María estaba abierta. Era un agujero negro en la tierra. Desde el fondo, la niña lo miraba fijamente. Sonriendo, su voz resonó en el sueño, clara y terrible: me despertaste, y cuando despierto, me llevo almas. Iván se despertó gritando en silencio, ahogándose. No tenía lengua. Murió asfixiado en su propia cama. En Rafa fue el último. Enloquecido por el miedo y la culpa, volvió al panteón. Se arrodilló frente a la tumba profanada, llorando y suplicando: perdón,
Te lo ruego, perdón. La tierra oscura del montículo comenzó a moverse, a removerse, hasta que se abrió lentamente. La niña salió de allí. Caminaba de forma torcida, antinatural, como un muñeco roto, cuyos hilos estuvieran enredados. Se paró frente a Rafa, que no podía ni moverse del terror. Lo tomó del cuello, para después decirle sonriendo: no te odio. Con su voz dual, infantil y adulta a la vez. Solo aprendí a castigar. Cuando la gente del pueblo fue a buscar a Rafa, encontraron su cuerpo semi-enterrado en la tumba, con un brazo saliendo de la tierra, como pidiendo auxilio. Hallaron la tierra suelta y sus huellas de rodillas frente a la tumba. Y, junto a ellas, un rastro de huellas pequeñas que se perdían en la oscuridad. Y en la tumba, al lado de la vieja placa, había una nueva, recién puesta, que decía: R, 19 años, ahora juega conmigo. Hoy, si alguna vez pasas de noche cerca de ese viejo panteón y escuchas risas infantiles en la oscuridad, corre y no mires atrás. No son niños, son advertencias, porque esa tumba ya no guarda el recuerdo de una niña, guarda algo que aprendió a ser un demonio y que nunca, jamás, perdona una falta de respeto. Gracias por escuchar esta historia. Si te atreves, suscríbete y dale like para más relatos oscuros de su canal de terror favorito. Bolas, no apagues la luz. Nos vemos en la próxima pesadilla.